Hola, ¿qué tal? Soy Dani y esto es Haciendo el Sueco y hoy estoy con un invitado especial que está a mi derecha. Es Gabriel. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy bien, gracias por invitarme. De nada, gracias por estar aquí. Gabriel Viso, que estás en Australia, ¿no? Mm. En Sydney. ¿Y qué tal? Veo que hace sol. Bien, Aquí estamos de noche, es de noche, pero... sí, a ver, tengo la persiana bajada porque si no la calva me brilla mucho, pero son las 9 menos cuarto de la mañana Ujú. y, y hoy va a hacer calor. Bueno, Hoy va a hacer bastante calor. eso va bien para matar al bicho, al No sé, coronavirus. estamos empezando el otoño y cada día hay más contagios que el día anterior, o sea que me parece a mí que lo del calor y los rayos ultravioleta no tiene mucha base científica, pero bueno, Mm. ¿qué vamos a Bueno, pues la cosa está bastante complicada. Y bueno, hoy hablaremos de seguridad, de cómo nos podemos proteger en Internet, porque todo el contra mundo contra el malware, contra los espías que miran en nuestro ordenador, qué es lo que hacemos, con dónde navegamos, etcétera, Sí. etcétera, porque no somos, porque la gente piensa, oh, yo me instalo 4 cosas y soy anónimo por en Internet, y eso no existe, ¿no? A ver, sí que existe, pero no es tan fácil. En el momento que tenemos los navegadores como vienen configurados por defecto y tenemos las cookies activadas y navegamos a través directamente de la conexión que nos da el operador, pues estamos dejando muchísimos rastros y esos rastros, pues para no, o sea, no tienen que ser delincuentes o simplemente para empresas de publicidad son muy fáciles de recoger. Ujú. Cuéntanos antes de empezar a entrar en materia, ¿qué experiencia tienes? Porque la gente dirá, oh, este yo no lo conozco, no sé. A ver, tienes un podcast que nos Sí. hablas mucho, además que yo estoy suscrito desde siempre, casi desde siempre, desde que lo tienes, y que es muy interesante, muy recomendable. Nos hablas de, entre otras cosas, de Australia, pero también haces un gran hincapié en lo que sería la seguridad informática. Y además lo explicas de tal manera que es muy fácil de entender. Cuéntanos de tus palabras, a qué te dedicas y al menos para que sepamos tu bagaje profesional. Vale, a ver, bueno, yo soy Gabriel Viso, soy de Vigo, estudié en la Universidad de Vigo ingeniero de telecomunicaciones y llevo 15 años trabajando en IT, en una rama que se centra en diseñar los sistemas sobre los cuales pues luego los desarrolladores de aplicaciones van a desarrollar. Es lo que le llamamos la arquitectura del software, ¿no? Esto, pues normalmente, pues tú estás en la mesa de diseño, no estás directamente en el día a día del desarrollo, pero bueno, de vez en cuando, pues tienes que hacer muchos prototipos y demás. Una de las partes que tiene la arquitectura del software es trabajar con los arquitectos de seguridad e integrar los modelos de seguridad en el software que vamos a producir, que la empresa para la que trabajamos va a producir. En este sentido, bueno, pues no soy un profesional de temas de seguridad, pero bueno, digamos que lo tengo al lado, tengo que aplicar todos esos conceptos y además es un tema que me interesa mucho. Entonces, bueno, pues tanto de refilón en el trabajo como por afición, pues me he estado preocupando mucho de estas cosas. Al final, pues a base de mucho leer y hacer pruebas, te das cuenta de que estas cosas pues no son tan difíciles y aunque no me considero una autoridad de eso, bueno, pues nunca está de más pues compartir un poquito lo que sabes y de ahí viene un poco sobre la marcha. Uh -huh. Entonces, bueno, pues esto todo que vamos a contar por aquí son cosas que no he descubierto yo ni mucho menos, que tenéis en internet muchísimas fuentes y muchísimos podcasts pues de gente que está más relacionada con eso directamente, que trata acerca de todo esto y que os animo a que leáis, ¿vale? O sea, como siempre, pues lo que veáis en YouTube siempre hay que eh, contrastarlo un poquito por ahí y esto no es una excepción. Uh -huh. Hice un pequeño guión, lo voy a leer con tu permiso. No sé, no es muy profesional esto, pero no me lo he aprendido de memoria, así que lo voy a leer. Eh,
Pongámonos un poco en antecedentes. De siempre, quien ha tenido una página web lo sabrá. Ha habido interés en saber quién está detrás de cada visita, ya sea para poder ofrecer un servicio o bien poder conocer qué es lo que motiva la visita a nuestra web. Estoy hablando a nivel de marketing. Los conocidos banners que nos intentan vender productos y servicios, pero claro, eso no se acaba ahí, sino que gobiernos han querido saber qué es lo que se maneja en las redes. Empezó todo, corrígeme Gabriel si me equivoco, con el proyecto Ekelon. Sí, ese fue uno de los primeros que se supo. Probablemente ya estarían, eso venga de sistemas anteriores, de escuchas telefónicas y de las antiguas redes de datos punto a punto que anduvieran por ahí haciendo sus historias, pero sí. Ekelon, yo pues recuerdo estar estudiando finales de los 90, principios de los 2000, que se hablaba mucho de Ekelon y bueno, pues, había plugins por ahí para sistemas de correo electrónico que eran muy graciosos porque dabas una combinación de teclas y al final del correo introducía un montón de palabras en plan bomba, atentado, no sé qué, para conseguir recursos. Además, que estaba formado por Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Nueva Zelanda y Australia, quien formaba el... Sí, la alianza de los 5 ojos, que todavía se habla mucho hoy de ella, que bueno, pues a la hora de contratar VPNs y contratar o empezar a utilizar software de seguridad y que garantice la privacidad, pues obviamente si la compañía que contratas tiene su base de negocios en uno de esos 5 países, pues ya sabes que van a estar bajo cierto control. Sí, sí. Pero era un espionaje bastante arcaico, lo que se llevaba antiguamente, porque era leer datos así a mansalva. A cholón. Sí, 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 sí. Pero tecnológicamente a principios de este siglo ha empezado lo que sería el Big Data, el Machine Learning o la inteligencia artificial, que no estaban en esos ordenadores antiguos, pero se están usando pues para conseguir esa información que gobiernos, instituciones intentan conseguir. Sí. Eso sin contar... Dime. Perdón. No, una de las cosas que se criticaba de estos programas de vigilancia masiva era que bueno, era matar moscas a cañonazos y que además se iban a estar sepultando en información, porque antes, no hace tanto tiempo, pues todas estas técnicas de análisis masivo de datos no estaban muy maduras y entonces decían, bueno, ¿cuánta gente vas a tener mirando eso? 100.000 o más, ¿no? Porque se trataba de poder espiar todas las comunicaciones de Estados Unidos y probablemente de países del exterior. Pero claro, ahora entrenando modelos y con modelos de Machine Learning y ya simplemente temas de análisis del lenguaje natural, que tenemos sistemas que pueden detectar tendencias suicidas en mensajes en Facebook, ¿no? Pues con todo eso, pues todo se puede automatizar mucho más. Siempre van a necesitar tener un equipo de gente revisando y discriminando los falsos positivos de los positivos buenos, pero claro, el equipo que necesitan tener eso y el coste se reduce un montón. Y eso sí, contar que hace 20-25 años el acceso a Internet se hacía principalmente desde ordenadores, no era una herramienta masiva, hasta que poco a poco y sobre todo gracias a los teléfonos inteligentes hay un boom hasta el día de hoy que casi todo el mundo tiene acceso a él, donde no solo se navega, sino que hacemos transacciones económicas, tenemos acceso a nuestro correo electrónico, interrelacionamos con gente de todo el mundo y de forma casi instantánea, y donde compartimos nuestra vida. Todo muy bonito, pero claro, existe un lado oscuro. No solo gobiernos, sino organizaciones intentan saber más de nosotros mismos para manipularnos, y es aquí cuando estalla el caso de Cambridge Analytica. Sí. Cuéntanos, ¿qué pasó con Cambridge Analytica? Hay un documental muy interesante que lo he visto. Sí. Y cuéntanos, por la gente que no lo ha visto. Vamos a ver. Cambridge Analytica era una empresa de pues, análisis de datos y generación de campañas y estaba porque ya cerró, basada en el Reino Unido. Y su modelo de negocio era: yo voy a recopilar puntos de datos de la población, te voy a generar unos segmentos y luego tú con esos segmentos
están pensados para que para ti te sea muy fácil hacer publicaciones en Facebook que vayan orientadas a esos sectores, ¿vale? Ujú. Así es como funciona la publicidad en Internet. Se recopila tu comportamiento en Internet, ya sea porque tú lo cedes rellenando encuestas o porque tienes en las páginas web hay mecanismos de seguimiento que podemos hablar de ellos después, ¿no? Entonces, con todos esos datos de actividad, a ti se te coloca en un segmento, a ver, que ya se me van las palabras del español, en un segmento geográfico Ujú. de la geografía de tu país. Dicen, bueno, pues Dani es una persona que tiene, pues lo podéis ver ahí, entre 25 y 30 años, etcétera, etcétera, pues vive en esta parte de Suecia porque, bueno, y sabe español, catalán y sueco e inglés. Y entonces, con todas estas cosas, digamos que clasifican a la sociedad de la información, a la gente que se mete en Internet, la clasifican por segmentos de interés. Entonces yo, por ejemplo, eh, si soy una aerolínea y quiero vender vuelos que salen de Estocolmo, yo no voy a ver a Dani Aragay listado con un listado de nombres y apellidos, pero sí que estas empresas de analítica o directamente Google Analytics, por ejemplo, o los sistemas de traqueo de Facebook, me van a vender ese segmento de personas de entre 25 y 30 años, que lo podéis ver ahí, es súper joven, entre 25 y 30 años que viven en Estocolmo, ¿no? Entonces yo voy a comprar un anuncio o comprar una publicación y a través de Facebook o de Google, y lo que va a ocurrir es que esa publicación, ese anuncio va a salir en el timeline de Dani. Y cuando Dani pincha, a mí me cobran. ¿Vale? Ujú. Esto es cómo funciona. Entonces, lo que hizo Cambridge Analytica fue pervertir todo esto y en vez de utilizar segmentos para anuncios comerciales, porque si lo pensamos bien, no hay ningún problema en hacer esto. Si yo me conecto a redes sociales y ya asumo que voy a ver publicidad, pues a mí me puede convenir. Si no hay moral aquí, si no hay malas intenciones, a mí me puede convenir que ya de ver anuncios vea los anuncios que a mí me son relevantes, ¿vale? Entonces, el problema que hubo con Cambridge Analytica es que estos cachondos, su modelo de negocio era crear segmentos ideológicos y políticos, ¿vale? Entonces, de lo que se trataba era con la actividad en Internet y una encuesta de la que voy a hablar después, generábamos segmentos para identificar a personas que tenían el voto indeciso en unos determinados temas, ¿vale? Que son el Brexit y las elecciones de Donald Trump. Que se supiera en aquel momento, porque ahora se está empezando a sacar un montón de trapos sucios de actividad de esta gente en el tercer mundo y tela. Entonces, el problema es si creamos esos segmentos de perfil sociopolítico, ideológicos y políticos, e identificamos segmentos de población que tienen el voto indeciso, el anuncio que soy, imaginaos que yo soy Donald Trump, ¿vale? El anuncio que voy a comprar, la publicación que voy a comprar es noticias falsas o noticias extremistas que lo que van a hacer es exacerbar un sentimiento extremista en ese segmento para que me voten a mí. Y lo mismo con el Brexit. Imaginaros que yo soy el Boris Johnson o el Nigel que eran los partidos del Brexit. Pues yo voy a colocar en los distritos y en los segmentos que son indecisos políticamente, voy a colocar anuncios, noticias y contenido específicamente diseñados para amplificar esos sentimientos separatistas y que me voten a mí. Entonces, ¿cómo hicieron esto? Porque por la actividad en Internet tú puedes tener una idea más o menos de las noticias que leemos, ¿vale? Pero no tienes un perfil psicológico completo. Y ahí es donde entra Cambridge Analytica y un académico de Cambridge, que me vais a perdonar, pero ahora no recuerdo el nombre, pues seguro que Dani os lo pone en las notas del episodio, luego se lo paso. Pues este hombre diseñó una aplicación para Facebook que se llamaba Your Digital Life.
Esa aplicación era una encuesta diseñada para sacar puntos de datos de la población e integrarlos en este segmentado. Y gracias a que esta gente se saltó la política de privacidad de Facebook y consiguió que cuando yo contestaba esa encuesta, la aplicación robase todos los datos del perfil de mis contactos, y eso rompía los términos de uso de Facebook, todo este tema saltó un poco por los aires, ¿vale? O hubo por lo menos una brecha en los términos y condiciones para ver que había ahí una brecha de privacidad en Facebook, pero lo que estaban haciendo era robar, o sea, conseguir respuestas y robar todos los datos de Facebook, que Facebook tiene un grafo mucho más complejo y con mucha más información que el simple traqueo diseñado pues con cookies de seguimiento o con actividad y el tiempo en el que te pasas pues leyendo una noticia, que es, digamos, lo que es estándar y de lo que te puede dar más o menos un perfil del usuario, un perfil sin ideología. Estos tipos hacían una encuesta que se iba a un nivel superior, se iba al nivel de relaciones sociales y al nivel de consumo de contenido en Facebook. Estas empresas me gustan, estoy en estos grupos que dicen que los inmigrantes nos van a robar el trabajo. Todos esos datos eran los que Your Digital Life estaba robando, no solo de tú cuando compartías tu perfil, porque bueno, pues a ti si te gustaban las encuestitas de Facebook, pues tenías que compartir tus datos con ellos. Pero si tenías amigos en Facebook, como lógicamente ibas a tener, pues robaban todo tu perímetro. Y entonces con eso pues consiguieron hacer un segmentado de la población muy potente y bueno, pues a la vista está en las sentencias judiciales que está asumido por la justicia y para ellos está aprobado legalmente que Cambridge Analytica y Facebook como cómplice, porque era su plataforma, lo tenían que haber cortado de raíz, pues consiguieron inclinar la balanza en sectores de la población y sectores distritos de votantes que eran indecisos y que, bueno, pues sin ese tipo de manipulación, pues probablemente no hubiese tantos votos hacia un determinado extremo en aquellas Sí, distritos. sí, elecciones o... Sí. Sí, a sí. ver, lógicamente esto pues habrá que ver si es cierto, habría que ver si es cierto, no podemos volver atrás en el tiempo y quitar Cambridge Analytica para ver qué iban a votar, ¿no? Pero pues ahí ya os dejo a vuestro juicio que os veáis ese documental que está en Netflix, que es el gran... No sé cómo se llama. Sí, el gran hackeo, The Great Hack. Y luego, personalmente, yo he leído el libro de Christopher Wiley, que es Mindfuck. Está en inglés. Christopher Wiley fue el denunciante de Cambridge Analytica, que él trabajaba para Cambridge Analytica, era el director de I+D, era el que montó todo este chiringuito. Y te cuento un poco toda la historia. Todo esto estaba ideado, era un caso de negocio que compró Steve Bannon. O sea, te lo cuenta todo y ves que había esa intención y que esa era la idea de todo esto. Y bueno, sigo con mi guión, última párrafo. Dice, no pretendo alarmar a nadie, sencillamente queremos dar unas bases mínimas de seguridad. De la misma manera, cuando salimos a la calle, vigilamos que no nos roben, miramos antes de cruzar una calle. Son costumbres que deberíamos de seguir para poder estar tranquilos. Que nos espíen y averigüen nuestra vida, nuestra forma de ser, para poder manipularlos no es el único peligro que existe, sino que tenemos otras formas. Yo creo que una que todo el mundo conoce son los virus informáticos, pero parece que en los últimos años estos han sido sustituidos por otras estrategias más suculentas que en los años 90 que tenías el virus. Pásame el antivirus y eso ya ha pasado a otra... Es otra era, ¿no? Sí, a ver... siguen estando ahí, pero hay otras cosas que lo empañan un poco, ¿no? O sea, y además, bueno, pues ahora todos los sistemas operativos, excepto Mac OS, tienen ya su propio motor para detectar malware. Entonces, bueno, pues eso, pues además está ya en la cultura popular, ¿no?
O sea, yo recuerdo cuando era pequeño que tenías un ordenador y tenías un antivirus. Esto no es en lo que nos vamos a centrar aquí porque es algo que está en el imaginario colectivo. Y además te compras un portátil y te viene la versión de evaluación del Norton o del McAfee y entonces lo que haces es preguntarle al amigo que sabe más y decir, oye, ¿estos antivirus hay alguno gratis? Y entonces pues ya te bajas el que sea, ¿no? O te dicen, como digo yo, usa Windows Defender, que es suficientemente bueno y que ya lo tienes en Windows de fábrica. Pero sí que hay más cosas y al final, como dices tú en tu introducción, no se trata de adaptar a nadie, pero sí que pues tenemos que saber que esto está por ahí, ¿no? Y a mí lo que me gusta hacer en el podcast que yo tengo es crear criterio, o sea, que la gente que escuche de lo que hablo, o sea, yo no voy a dar todo el cuadro completo, toda la foto completa y todas las soluciones, porque pues hay gente que sabe mucho más que yo, pero el objetivo que yo tengo es que se entienda de lo que estoy hablando y que la gente luego pues pueda ir tirando del hilo y puedan crear su propio juicio y tomar su decisión, que esto es muy importante. O sea, aquí no se trata de estar navegando de forma completamente anónima, eso es un extremo. El otro extremo es estar navegando, pues a mí me da igual todo, a mí que me registren y que me pongan los anuncios que quieran. Ese es el otro extremo. Entonces, para escoger tu posición entre esos dos extremos, pues te tienen que sonar estas cosas y tienes que manejar estos conceptos y saber qué son las cookies, cómo funcionan, que cuando bloqueas las cookies, por dónde se te cuela la información, por dónde te la están pillando, este tipo de cosas. Se trata de, pues, contar un poco cómo funciona esto y que la gente se forme su propio criterio y tome su propia decisión. El trenecito de la bruja, ¡ay, instálate esto! Va a robar todo. No, eso no es así. Has empezado con las cookies. ¿Qué son las cookies? Las cookies son muy interesantes porque es este tipo de mecanismos que por sí solos pues son buenos los pobres, pero luego pues los usamos mal y pasa lo que pasa. Las cookies son ficheritos de texto que un servidor graba en nuestro ordenador para guardar alguna preferencia, para guardarse ellos información sobre nosotros y que cuando volvamos al siguiente día pues nos puedan ofrecer una experiencia que tenía que ver con la del día anterior. Vale. Por ejemplo, imagínate que yo entro en haciendoelsueco.com y tú tienes dos temas, el tema de día y el tema de noche. Y como yo soy así, pues a mí me gusta más el tema de noche y me das una preferencia que yo puedo marcar para ver haciendo el sueco pues con colores oscuros. Tú en ese momento puedes tomar dos decisiones. Me creo todo un sistema de cuentas de usuario con usuario y contraseña, un panel de preferencias que es la obra del Escorial para guardar eso, o guardo una cookie en el ordenador de Gabriel que dice Gabriel quiere ver haciendo el sueco con el tema oscuro. Entonces yo cuando vuelvo al día siguiente, mi navegador va a permitir acceso a haciendoelsueco.com a sus cookies, que esto es importante. Las cookies están completamente separadas, es decir, un dominio, haciendoelsueco.com, solo puede leer la cookie de haciendoelsueco.com, ¿vale? Entonces el navegador le ofrece sus cookies, haciendoelsueco.com dice, aquí está el friki este del tema oscuro, pues vamos a poner toda la web oscura. Y es así, esos son las cookies, ¿vale? Lo que ocurre es que si yo tengo mala idea y lo que quiero es hacer tracking de gente, voy a hacer dos cosas. En vez de guardar el tema oscuro, pues voy a guardar un identificador único que yo genero. Me da igual cuál sea tu nombre y luego vamos a hablar un poquito esto de saber quién eres sin saber tu nombre y apellidos. Yo creo un identificador único, lo guardo en una cookie y te lo guardo en el ordenador, ¿vale? Y después lo que hago es crear un botón de compartir con haciendoelsueco.com. Imaginaos que haciendoelsueco.com es el nuevo Facebook, ¿vale? Entonces yo creo un botón de compartir a través de haciendoelsueco.com y lo voy colocando, se lo voy ofreciendo a un montón de gente para que lo ponga en sus webs. O si haciendoelsueco.com vende cosas con enlaces de afiliado, creo un cuadrito con productos que se venden en haciendoelsueco.com y lo que hago para que la gente coloque esos cuadritos en su web, webs diferentes de otros dominios, es les pago dinero, creo enlaces de afiliado. Entonces llega un momento que yo tengo una cookie que yo creo con un identificador único
y un montón de gente que en sus webs ha puesto contenido mío. Ha puesto un cuadrito con un trocito de contenido que viene de haciendoelsueco.com, ¿vale? Entonces ahí ya haciendoelsueco.com puede leer un montón de veces su cookie cuando tú estás en haciendoelsueco.com, pero estás en el blog de Gabriel que ha puesto el enlace de afiliado, cuando estás en otra web, en la que sea, porque hemos puesto el botoncito de compartir en haciendoelsoco.com, y entonces ya, aunque solo haciendoelsoco.com puede leer esa cookie, primero, la puede leer a través de esos cuadritos que estás conectando en diferentes webs, y lo único que tienes que hacer es que para poner esos cuadritos en tu web me diga a mí qué dominio es, ¿vale? Entonces vamos a hacer cuentas, o sea, vamos a recapitular aquí. Yo soy haciendoelsoco.com, puedo leer mis cookies, y yo te doy a ti un trocito de código para que pongas en tu web a cambio de dinero, a cambio de un enlace de afiliado, y te digo yo, bueno, pues para empotrar esto en tu web tienes que poner esto así, y lo hago de una forma que es muy fácil de hacer, consultando al navegador. Voy a hacer que yo tenga que saber cuál es tu dominio. Por ejemplo, gabrielviso.com. Entonces, cuando yo desde mi enlace de afiliado, mi cuadrito de enlace de afiliado, o desde mi botoncito de hacer login en haciendoelsoco.com o de compartir en haciendoelsoco.com, voy a recuperar esa cookie y voy a decir, vale, esta cookie la he recuperado desde, consulto el otro dominio donde yo estoy empotrado y digo desde gabrielviso.com. Y así lo que hago con esa cookie es ir rastreando a qué webs estás yendo, ¿vale? Estos son lo que se llaman las cookies de terceros, que si entramos en las opciones de nuestro navegador las podemos restringir. Y si ahora vais a vuestro navegador y restringís las cookies de terceros, veréis que todos los anuncios de Amazon, de Google y de Facebook son completamente genéricos. Ya no se relacionan con vuestro perfil, ¿vale? Eso es porque lo que estamos haciendo es que cuando entramos en gabrielviso.com, haciendoelsoco.com no puede leer su cookie porque no está en su dominio. Digamos que mi navegador está en otro dominio diferente. Entonces mi navegador solo va a ofrecer las cookies de gabrielviso.com y haciendoelsoco no las va a poder leer. Si permitimos las cookies de terceros, gabrielviso.com le van a dar las cookies de gabrielviso.com, pero en el cuadradito de haciendoelsueco, en el cuadradito de Amazon, haciendoelsueco o Amazon van a poder leer su cookie. Al cortar las cookies de terceros, ya no funciona y ya estamos cortando ese rastreo. Entonces, eso, por ejemplo, lo que hace es que, muy bien, yo mientras esté en Amazon, Amazon puede saber todo de mí, pero cuando yo esté fuera de Amazon, que no me aparezcan anuncios para que vuelva a Amazon a comprar, ¿vale? Y eso que hace Amazon de que en todas las webs que visitas los anuncios son relevantes, es manipulación, porque lo que quiere Amazon es que vuelvas a Amazon porque esa oferta que estás viendo ahí es nueva, no la habías visto, entonces vuelve a Amazon, por favor, a ver si compras, ¿no? Entonces, esas son las cookies y las cookies de terceros. No sé si se ha entendido muy bien. Sí, pero... yo creo que sí. Pero también hay estrategias que si tú desactivas las cookies, también pueden llegar a rastrearte. Sí, a ver, las cookies, hay cookies, como ya comentábamos, que hay cookies que son de configuración y hay cookies que pues está bien que funcionen porque sirven para que las webs funcionen mejor, ¿vale? Acordaros del primer ejemplo de que en haciendoelsoco.com el tema esté negro, esté oscuro, sin yo tener que darle mis datos personales a Dani haciéndome una cuenta de usuario, ¿vale? Esas cookies son buenas. Las cookies de tercero, ya no tanto. ¿Qué ocurre si restringimos las cookies de terceros? Que el navegador, normalmente cuando tú, por ejemplo, yo ahora mismo estoy navegando con Brave, tengo la ventana en un determinado tamaño para ver la videoconferencia, estoy usando un MacBook Pro, pero lo estoy usando con Ubuntu, mi monitor es un Dell de 25 pulgadas con una resolución muy determinada, el perfil de color es este determinado,
portátil tiene una determinada tarjeta gráfica muy específica, una memoria, estoy en Australia, tengo la configuración del idioma en un determinado idioma, tengo una determinada configuración de fuentes. O sea, hay un montón de datos que el navegador tiene en un determinado momento, ¿vale? Ujú. Y hoy en día, con estas aplicaciones web que son tan sofisticadas y que cuando cambiamos la ventana del navegador todo se recoloca muy bien y siempre se ve la experiencia es perfecta independientemente del dispositivo, todas estas plataformas de creación de aplicaciones web leen esa información en principio para saber cómo dibujarse, para dibujarse bien. Por ejemplo, mi MacBook Pro es antiguo y no tiene tarjeta gráfica discreta, tiene el microprocesador simplemente. Entonces, pues habrá muchas webs, como el sistema que estamos usando para la videoconferencia, que es Jitsi. Habrá muchas webs que digan, bueno, pues como este pollo no tiene tarjeta gráfica, vamos a reducir un poquito la calidad del streaming, porque si no, el ordenador se le convierte en una tostadora. Y como es un montón de cosas que las aplicaciones web tienen acceso. El problema, que cuando tenemos un código JavaScript que hemos empotrado porque Amazon el enlace de afiliado y queremos ganar dinero, o el botón de comentar en Facebook o el botón de compartir en Facebook, todos esos pequeños componentes también tienen acceso a esa información del navegador. Entonces, esa información del navegador toda compuesta es equivalente al identificador único de las cookies. Y esto es lo que se llama browser fingerprinting, que es sacar la huella digital del navegador. Y para eso, pues todavía hay mucho que hacer porque, bueno, hay navegadores y hay formas de reducir la huella del navegador y hacer que ya no seas completamente único, pero seas, bueno, pues de un segmento más o menos largo. O sea, un segmento, te puedas confundir con otros usuarios, pero todavía hay que trabajar en el estándar de los navegadores para que bueno, pues esa información se pueda restringir que sea enviada a servidores. Pero claro, eso es un sustituto perfecto de las cookies, es mucho más costoso, hay que procesar mucha más información para luego sintetizar un identificador único, pero está ahí y se está usando. ¿Y qué herramientas hay para evitar esto? Porque la gente dice, yo con el Chrome pues hago una sesión de esta oculta o no sé cómo le llaman. Sí. Incógnito, sí. ¿Sirve de algo el incógnito? A ver, es que vamos a ver, aparte de las cookies y del browser fingerprinting, también está el historial del navegador, que si usas Chrome, pues ese historial lo tiene Google. Y luego hay muchas otras pequeñas librerías que, vamos a ver, aquí estamos hablando de traqueo involuntario, ¿no? Con cookies, con el browser fingerprinting y demás. Pero es que todos esos cuadritos de Amazon o de Amazon y demás, sí. Al final tienen toda una serie de mecanismos de traqueo que pueden ser pues los píxeles. Cuando un píxel se dibuja, pues eso se ha pedido a un servidor de analíticas, entonces ya saben que pues ese píxel se va dibujando por un montón de pantallas diferentes. Hay simplemente llamadas a Facebook para recuperar o para transmitir esa información al grafo de Facebook. O sea, hay toda una serie de comunicaciones que ocurren por detrás que se están llevando a cabo, ¿no? Entonces, las herramientas que tenemos son principalmente dos tipos de herramientas. Los bloqueadores de contenidos, que pueden ser extensiones del navegador o navegadores en sí. Por ejemplo, una extensión famosa es uBlock Origin, que yo creo que es una de las más famosas. Luego, pues también hay Ghostery y hay varias de ellas. O sea, en las notas del vídeo, pues luego le voy a pasar a Dani unos enlaces. Pero luego, pues también están surgiendo navegadores que se centran en restringir todos esos traqueos por defecto, todo ese seguimiento por defecto. Y uno de ellos deberíamos ser muy familiar con él porque lleva toda la vida ahí, que es Mozilla Firefox. Mozilla Firefox tiene ya un montón de bloqueadores de contenidos por defecto. Tú no tienes que hacer nada y te va
te va a proteger de los sistemas de rastreo más extendidos. Entonces, pues de ahí ya va a quitar bastante de la huella que puedas tener. Y otro, si nos gusta más Chrome que Firefox, pues tenemos Brave. Brave, que es pues como la peli de Disney, de la chica esta pelirroja, está basado en Chrome y lo que han hecho ha sido coger la versión de software libre de Chrome que se llama Chromium, quitarle toda la capa de servicios de Google e integrar un montón de bloqueadores de contenidos. Además, a mí me gusta especialmente Brave y es el que estoy usando ahora porque, claro, tú cuando impides todo este seguimiento, la publicidad no funciona tan bien. Entonces estás afectando a los ingresos de mucha gente. Brave integra un sistema de recompensas para creadores de contenido que se llama, es Brave Rewards y está basado en BAT. BAT significa Basic Attention Token, que es token, moneda básica, ¿vale? Y tú lo que haces es cuando estás usando Brave te saca unas notificaciones en tu escritorio con anuncios que ellos han seleccionado. Anuncios que se basan en su propio criterio, no en seguimiento que te hacen, ¿vale? O sea, ellos te van a proponer, pues, os puedo contar, ahora mismo te propone un montón de basura de criptomonedas, pero también te propone cosas de VPNs, de eBay, por ejemplo, y entonces pinchas y vas a eBay. Cuando tú aceptas esos anuncios, Brave te va asignando BATs y te va creando como una cartera virtual de BATs, ¿vale? Estos BATs es una criptomoneda al final y tiene un valor. Es un valor bastante bajo, pero es un valor. Entonces, cuando tú cada mes te van a ingresar esos BATs en tu cartera y cuando navegas a una web que acepta BATs como pago, por ejemplo, la Wikipedia o The Guardian o cualquiera que tenga una web, por ejemplo, haciendo el soco.com te podrías registrar como creador y podrías aceptar BATs. Pues yo cuando tengo toda la publicidad bloqueada y no veo ningún anuncio, pues yo puedo decidir según la atención que he dedicado a esa gente, porque además me va a poner una estadística de los sitios a los que he visitado, que esto, ojo, porque al final, pues si ellos tienen la estadística de los sitios a los que he visitado, aunque solo esté grabada localmente en el navegador, tened en cuenta que por detrás hay una política de privacidad que hay que leer. Pero yo al final, pues voy a saber, si yo siempre leo las noticias en theguardian.com, porque vivo en Australia, pues a estos les doy bats. La Wikipedia, que cada 6 meses te dicen, dona dinero a la Wikipedia porque tal. Pues aparte de donar dinero, pues de vez en cuando les puedes dar bats. Y eso es una cosa que resuelve la otra cara de la moneda y es que, lógicamente, cuando bloqueamos la publicidad hay gente que pierde dinero. Pero bueno, volviendo al tema, bloqueadores de contenidos y navegadores es una de las familias de estas cosas porque se basa en que tú mientras estás navegando, el navegador no ejecuta todo ese contenido de traqueo, ¿vale? Y luego hay otra que yo creo que es más efectiva porque abarca todo el sistema operativo del dispositivo que estás utilizando y no solo los navegadores, que son los filtros de DNS. Esto lo que hace es, tú tienes un componente de red que intercepta el tráfico en tu dispositivo o en tu red local y tiene una lista negra de dominios a los que no va a ir. Y esos dominios son los dominios de los sistemas de seguimiento. Entonces, en el momento que hay una petición a ese dominio para enviar o recibir información, ese filtro de DNS la corta. Es como un firewall, si lo queremos decir, pero en vez de aplicar a puertos de red para proteger, por ejemplo, pues queremos cerrar este puerto, queremos abrir este puerto, lo que hacemos es aplicamos todo ese filtro a la resolución de nombres de dominio, es decir, a la guía telefónica de Internet. Tú cuando vas a google.com, este sistema de DNS resuelve google.com y te da un número que es al final al que tu tarjeta de red va a querer ir. Pues con los filtros de DNS directamente cuando encontramos, pues, imaginaros, add click applicationanalytics.facebook.com, que se lo corta y ahí ya no va ninguna información. Entonces, al final lo que ves es que te conectes desde donde te conectes desde el navegador que te conectes desde la aplicación que te conectes, todos los anuncios desaparecen y directamente desaparecen. O sea, hay cuadrados grises, puedes
que quedan bastante ridículas porque se ve un trocito así de texto y todo gris alrededor porque ya no hay anuncios posicionado, y es muy efectivo porque además al no ejecutar todo ese... O sea, cuando utilizas bloqueadores de contenidos o filtros DNS, al no ejecutar todo ese contenido JavaScript, estás ahorrando muchísima batería. Ahora, lo que os contaba, todo esto tiene una cara B. Hay gente que se queda sin ingresos si cortamos toda publicidad. Entonces, pues conviene hacer un pequeño ejercicio de un juicio de valor y decidir cómo queremos afrontar esto, ¿vale? A mí, por ejemplo, pues yo os digo, yo utilizo Brave y utilizo estos Brave Rewards para dejar propinas en sitios, y en los sitios en los que decido informarme, pues me hago socio y pago la cuota. Obviamente no voy a pagar todas las suscripciones a todos los periódicos, pero bueno, pues escojo un periódico durante un tiempo y a ese periódico pues le pago una suscripción, una donación. Y lo mismo con los creadores independientes que podáis estar siguiendo. Pensad seriamente en dejar algún Ko-fi, dejad algún Patreon, utilizad en algún determinado momento, sí, en ese momento que vais a ir a comprar y no os importa que se sepa que estáis comprando ese enlace de afiliado, porque lógicamente si quitamos toda la publicidad de internet, pagan justos por pecadores, ¿vale? No nos gusta Facebook, no nos gusta el seguimiento de Google, no nos gusta el seguimiento de Amazon, pero si dejamos a Dani sin publicidad en Haciendo el Sueco, pues ¿qué va a pasar? ¿Dónde se compran los micrófonos? Bueno, de momento no he puesto publicidad. No hay publicidad en Haciendo el Sueco, ni tampoco puedo acceder a la publicidad en YouTube, no de momento, pero bueno, con lo del YouTube en eso estamos, estoy esperando aún, estoy dentro de los mínimos que piden, pero bueno, eso daría para otro programa aparte. Así que más o menos has dicho que la opción de navegar el incógnito no sirve para nada de lo que necesitamos. No, vamos a ver, lo que va a pasar cuando navegas en incógnito es que no funciona ninguna cookie. O sea, es como tener el ordenador, el navegador recién instalado, ¿vale? Cada vez que lo abres. Entonces, en ese sentido, pues te quitas un montón de rastreo. Es como, vale, pues no tengo ningún bloqueador de contenido, pero lo que voy a utilizar es un navegador nuevo cada vez. Vas a ver anuncios, pero los vas a ver completamente genéricos, ¿vale? Rastreo a través de cookies no vas a tener ninguno. Rastreo por browser fingerprinting probablemente sea menor que si utilizas una ventana que no sea de incógnito, pero por ejemplo, que son cosas que a lo mejor podemos dejar para otro día o lo que sea para no alargar mucho. La red en la que estás navegando, el operador de acceso a internet sí que va a tener toda esa lista, ¿vale? O sea, el historial de navegación no se almacena en las ventanas de incógnito, pero cuando tú sales a la red, esas peticiones de DNS que dicen, pues desde este sitio están queriendo ir a Google, pues se quedan almacenadas en un montón de equipos, ¿vale? Sí, he de decir que, bueno, esto ya lo comentas en tu podcast, que recomiendo otra vez que la gente se suscriba a tu podcast sobre la marcha. Pondré el enlace, porque hablas de estos temas. Y si la gente quiere adentrarse un poquito más en los temas, que entren en tu podcast y lo escuchen los capítulos que tienes que hablas de estos temas. No quiero hacer este vídeo muy largo. Para cerrar, no sé, ¿tú qué habías pensado comentar? Pues mira, estoy viendo aquí a mi lado de las notas, me he dejado una cosita porque os he recomendado bloqueadores de contenidos para navegadores, pero no os he recomendado filtros DNS. Vale. Filtros DNS se pueden instalar en los teléfonos móviles. Para iOS tenemos Lockdown Apps, que funciona muy bien y consume muy poquita batería, y yo lo llevo siempre activado. Porque, bueno, pues lo que va a hacer es cortar todas las comunicaciones de todas las aplicaciones con Facebook, con Google y demás. Y diréis vosotros, pero... Ahí. claro, ese.
Diréis vosotros, pero ¿para qué una aplicación que no es de Facebook se comunica a Facebook? Pues porque Facebook, igual que Google, vende servicios de publicidad. Entonces, muchas aplicaciones entregan analíticas a Facebook porque luego así, de esa forma, los anuncios que te colocan son más efectivos. Cada vez que una aplicación puedes hacer login con Facebook, están recopilando analíticas ya de paso, ¿vale? Es lo que hablábamos antes de esos botoncitos de Facebook en las aplicaciones y demás. Son los que al final empiezan a enviar analíticas. Y ya no solo de tu navegador, sino también de tu dispositivo. Localización, micrófono, porque a veces dices, estaba hablando de tal tema y luego enciendo el teléfono y me aparece en Instagram, Dios que sea, quiero comprarme un coche. Estoy hablando con un coche. Yo creo que ahí al final, igual que piensan la gente que sale en ese documental de Cambridge Analytica y demás, las aplicaciones no te van a estar escuchando, pero los algoritmos que tienen y la segmentación que hacen es muy, muy buena. O sea, llevan muchos años haciéndolo y llega un momento que hay tanta manipulación y tanta información acerca de tu comportamiento que parece que te están leyendo las intenciones, ¿vale? Uh-huh. Y al final es esto, o sea, también una de las cosas que hay que tener en cuenta es que podemos decir, no, porque yo soy una persona mentalmente muy fuerte y a mí no me van a manipular. Si la manipulación está bien hecha, tú no te estás dando cuenta de que te están manipulando, ¿vale? Entonces de ahí viene también todo este interés en cortar esas vías. Uh-huh. Siguiendo con los filtros de DNS, sí. Para iOS y Android también tenemos DNS AdGuard, ¿vale? Y blocada. Blocada es solo para Android, me parece. Y si queremos colocar uno en casa, si tenemos una Raspberry Pi o si queremos cacharrear un poquito, la forma más fácil es instalar Pi-hole, que significa agujero Pi. Pi porque está diseñado para funcionar en una Raspberry Pi, en una Raspberry Pi. Y hole es porque al final cuando pones un filtro de DNS es como si todos los anuncios se fueran por el agujero del lavabo, ¿vale? De hecho, le llaman así, sinkhole desagüe. Entonces tú colocas este software en una Raspberry Pi, la conectas al router, como cualquier otro ordenador, y lo que le dices al router es que utilice como servidor de DNS esa Raspberry Pi con Pi-hole. Entonces ahí ya tienes el filtro enganchado. Y eso yo también lo tengo en casa. Uh-huh. Y os tengo que decir que la Smart TV, desde que lo he puesto, funciona muchísimo mejor y vamos, va todo mucho más rápido, más ligero, con menos anuncios y demás. Pero de nuevo, daros cuenta que cuando estamos cortando todo esto hay gente que deja de percibir ingresos, entonces pues es de bien nacido ser agradecido. Y aquí entra mucho en juego pues todas estas formas alternativas de recompensar creadores de contenido que, pues como os contaba con Brave, están integradas en los navegadores y si no, pues bueno, pues siempre tenemos esas formas de donar un café o hacer una contribución en Patreon o pues cuando tenemos que comprar algo, si tenemos un enlace de afiliado a mano, pues ir y usarlo, uh-huh. ¿Vale? Y luego, recuerdo que en tu podcast comentabas las DNS 1111. Sí, vamos a ver. Aquí hay, dentro de lo que son los servidores de DNS, vamos a tener servidores que pertenecen a Google y que pueden tener intereses comerciales y servicios de DNS que nos ofrecen otras empresas. Perdona, ¿vale? Servicio de DNS es aquel que te dice, tú pones Google o haciendoelsueco.com y te dice haciendoelsueco.com está en tal IP o en tal sitio, en tal servidor. Eso es... Es lo que comentaba antes, como haciendo la analogía con la guía telefónica. Uh-huh. ¿Vale? Al final el navegador tiene que saber el número al que tiene que llamar y el servidor de DNS es la guía telefónica. Uh-huh. Lo que ocurre con los servidores de DNS es que el dueño del servidor se puede guardar todos los logs. Se puede guardar y pueden decir, esta persona con esta dirección IP, que te asigna Telefónica, que te asigna Vodafone, que te asigna Telstra, en mi caso, o tu operador de acceso a Internet, pues te asigna tu dispositivo o a tu red Wi-Fi
una dirección IP pública, pues dicen, esta dirección IP pública ha ido a google.com, ha ido a haciendoelsoco.com, ha ido a Jitsi, ha ido a pues todos estos sitios. Entonces, interesa bastante también escoger un poquito el proveedor de DNS que nos va a resolver las peticiones. Nuestros operadores de acceso a Internet tienen los suyos por defecto y recopilan todos los logs, y además, si os leéis las políticas de privacidad de vuestros operadores de acceso a Internet, veréis que se reservan un uso comercial de esos logs, ¿vale? Algo que nadie lee. Algo que nadie lee, y el hecho de que un operador de acceso a Internet se guarde esos logs y que los use para venderlos, a mí me parece totalmente perverso, porque vamos a ver, feo. no les estás pagando, no les tienes que dar esa información. Esto es como decían nuestros mayores, ¿no? Niño, tú no robes, si necesitas más dinero, pídemelo, ¿no? Si ya le estás pagando 60 euros al mes, ¿por qué te tienen que recoger esa información y andar trapichando por ahí? Pero bueno, al final son políticas de privacidad que nos tenemos que leer. Entonces, para esto, pues si utilizamos otros servidores de DNS alternativos que podemos configurar en el router para que nadie lo tenga que cambiar a mano en casa, o que podemos configurar en el Pi-hole si estamos utilizando uno, son, por ejemplo, los de Cloudflare, que es 1.1.1.1, y que si vais a su página web a leeros la política de privacidad, que también le voy a pasar un enlace a Dani y espero que hagáis, veréis que ellos pues no tienen ninguna relación con la industria de la publicidad y no van a estar almacenando esos logs para venderlos por ahí, ¿vale? Y luego, pues podríamos seguir hablando muchas horas de otras capas de protección que podemos ir aplicando. VPNs. Alguna VPN en algún determinado caso, pero bueno, a lo mejor lo que hacemos es dejarlo para otro momento. Para otro video. Sí. Y como me preguntabas cómo quería terminar, y ya que has recomendado mi podcast, os voy a recomendar unos episodios muy concretos que grabé a finales del año pasado, que grabé una serie de 5 episodios que eran, pues... era una serie destinada a gente recién llegada que quisiera tener una navegación, una vida en Internet un poco más segura, y que son episodios que van del 1 al 5 y es cómo, por ejemplo, cómo utilizar un gestor de contraseñas y no morir en el intento, cómo bloquear la publicidad y no morir en el intento. Entonces os voy a dejar los números de los episodios, que son del 358 al 362, y si os apetece, pues también os los podéis escuchar para, como decía al principio, tratar de recopilar esos pequeños conceptos que nos puede interesar seguir tirando del hilo y seguirnos informando para tomar nuestras propias decisiones. Y como os decía, o sea, esto no se trata de hacer el trenecito de la bruja y no se trata de que ciegamente pues os leáis todos los enlaces en la descripción del vídeo, cambiéis de navegador, os bajéis estas aplicaciones o las otras, sino que lo que se trata es de saber qué es lo que está pasando con nuestra actividad y tomar nuestra propia decisión. Perfecto. Y no bloquear el contenido, no aplicar ninguno de estos controles, es una decisión. Cuando se toma esa decisión con conocimiento de causa, es igual de válida que la decisión que pueda tomar otra persona de tener una navegación en Internet completamente anónima, ¿vale? Nadie os puede juzgar por el hecho de que en vuestra pantalla se representen todos los anuncios del mundo, porque es vuestra decisión y es vuestra forma de navegar Internet. Perfecto, Gabriel, muchísimas gracias. Espero que iba a decir oyentes, no son oyentes, son espectadores, les haya parecido interesante y volveremos. Muchas gracias. A ti, por invitarme. De nada, gracias a ti. Muchas gracias a todos vosotros por el tiempo que habéis dedicado a vernos y espero que os haya sido interesante. De acuerdo, pues muchas gracias, nos vemos. Hasta luego. Venga, hasta luego.